Bueno, continuamos. Quedamos que la maduración, entonces, la siguiente etapa es el promielocito. Este que estamos viendo aquí en esta imagen. Este es el promielocito. Después del mieloblasto sigue el promielocito. Claro, mieloblastos hay tres etapas. Mieloblasto 1A, mieloblasto 1B, mieloblasto 2. Y después sigue esta siguiente etapa de maduración que se llama el promielocito. Ahorita lo estamos viendo de manera simplificada. Ya vamos a ver con más detalle cada etapa de maduración. Bueno, pero en esta etapa dijimos que es donde la célula, el precursor del neutrófilo, es decir, el promielocito neutrófilo, tiene la mayor cantidad de gránulos. Y eso es importante porque en las neoplasias donde proliferan estas células, por morfología podemos reconocer a estas células y podemos decir que esta es una neoplasia de la línea de los promielocitos, cuando vemos que hay una gran proliferación de estas células. El cáncer más agresivo conocido en la historia en los humanos es precisamente, este cáncer, donde proliferan estas células, el cáncer más agresivo. La leucemia promielocítica. Entonces es importante identificarlas y saber su nombre porque la morfología de estas células nos puede estar avisando que el paciente tiene una leucemia de este tipo, un cáncer muy agresivo. Que hoy, por cierto, es el cáncer que tiene mejor pronóstico. Las leucemias, las neoplasias hematopoyéticas, este es el cáncer que tiene mejor pronóstico. Bueno, pero ya hablaremos después de estas neoplasias. Entonces, es importante reconocerlas. Ya dijimos que en esta etapa es donde la célula tiene la mayor cantidad de gránulos. Vamos a verlos. Vamos a hacer más grande la imagen para poder verlo. Bueno, aquí vemos. Ahora vamos a hacer un acercamiento. Fíjense. Este es el promielocito. Dijimos que tiene la mayor cantidad de gránulos. Y estos gránulos se llaman gránulos primarios. ¿Por qué primarios? Porque son los primeros en aparecer. Entonces, estos puntitos, estas bolitas que estamos viendo aquí, se llaman gránulos primarios. ¿Qué son estos gránulos primarios? Son vesículas bicapas de lípidos que tienen en su interior, dijimos, enzimas lisosomales, entre otras cosas. Por ejemplo, estas células tienen mieloperoxidasa dentro de sus gránulos. Tienen fosfatasa ácida, es una enzima lisosomal, y otras enzimas. Pero esta es la importante, la mieloperoxidasa. Entonces, dentro de sus gránulos encontramos mieloperoxidasa. Y es importante porque para poder diferenciar estas células, uno las podemos ver por morfología, pero además las reconocemos cuando hacemos una tinción citoquímica para mieloperoxidasa y estas células son intensamente positivas. Entonces, en esta etapa de maduración, las células tienen la mayor cantidad de gránulos y por lo tanto, en esos gránulos hay mieloperoxidasa. Entonces, por lo tanto, tienen la mayor cantidad de mieloperoxidasa. Entonces, fíjense el color del gránulo. Compárenlo con el color del núcleo. Alguien podría decir son fragmentos de núcleo. No, no son fragmentos de núcleo. Tienen el mismo color porque se tiñen con el mismo colorante. ¿Qué es lo que teñimos en el núcleo de color violeta, de color morado? Pues teñimos DNA. Es lo que estamos teñiendo con el azul de metileno. ¿Y qué teñimos del DNA? Pues estructuras ácidas. El azul de metileno es un colorante básico que tiene estructuras ácidas. ¿Qué ácidos? Pues ácido desoxirribonucleico. Por eso se tiñe de color violeta, de color morado. Acuérdense que el azul de metileno
siendo un color azul, tiñe de este color porque el azul de metileno es un colorante metacromático. Tiene la capacidad de cambiar de color dependiendo a la estructura a la que se une. Bueno, y entonces, ¿por qué estos gránulos se tiñen de color morado igual que esto? Porque estos gránulos, además de tener enzimas lisosomales, estos gránulos tienen mucopolisacáridos ácidos. Tienen mucopolisacáridos ácidos. Y por lo tanto, también se tiñen de manera metacromática. Entonces, por ejemplo, estos gránulos tienen heparansulfato, dermatansulfato, condritinsulfato, y son mucopolisacáridos ácidos. Y entonces se tiñen de manera metacromática. Por eso es que los vemos del mismo color que el núcleo, pero no es DNA, estos son mucopolisacáridos ácidos. Bueno, y estos gránulos, además de tener enzimas lisosomales, además de tener mucopolisacáridos ácidos, son los primeros gránulos en aparecer. Bueno, y aquí arriba estamos viendo, esta es otra etapa de maduración. Esta célula es un metamielocito. Vamos a ver. Bueno, vamos con la siguiente imagen. Fíjense, esta que estamos viendo aquí también es un promielocito. También es un promielocito. Pero este promielocito es diferente al anterior. Pero estamos viendo que tiene cromatina fina, tiene nucleolos, tiene citoplasma basófilo y fíjense la gran cantidad de gránulos. Gránulos que se tienen de color violeta como este. Entonces, la etapa donde la célula tiene la mayor cantidad de gránulos se llama promielocito. Este es otro promielocito. Entonces ya vamos viendo las etapas de maduración. ¿Cuál es la siguiente etapa de maduración después de promielocito? Pues la siguiente etapa de maduración después del promielocito es el mielocito, este que está aquí. Este se llama mielocito. Fíjense en esta célula, vamos a acercarnos. Fíjense, esta célula sigue teniendo citoplasma azul, es decir, un citoplasma basófilo. El núcleo, la cromatina sigue siendo más o menos fina. Todavía tiene nucleolos, fíjense, tiene nucleolos. Pero fíjense en esta mancha que estamos viendo aquí. Esta manchita de color rosadito, cafecito, amarillito, son gránulos que están apareciendo en esta etapa de maduración. Entonces, estos gránulos se llaman gránulos secundarios, porque son los secundarios, son los segundos en aparecer. Y estos gránulos, a diferencia de los primeros que están aquí, estos más grandes que estoy señalando, estos gránulos son gránulos que contienen, entre otras cosas, contienen lactoferrina. Acuérdense que la lactoferrina es una proteína que quela el hierro, es un quelante de hierro. Y estas células necesitan de esta proteína porque cuando van a fagocitar piógenos, por ejemplo, los se privan de hierro a través de esta proteína que es un quelante de hierro. Entonces pueden facilitar la destrucción de microorganismos patógenos y no patógenos. Entonces, esta célula, fíjense cómo el núcleo se va haciendo más chato, ¿no? Se va achatando el núcleo. Esta célula entonces se llama mielocito. Y es importante porque aparecen los gránulos secundarios, que entre otras cosas dijimos tienen lactoferrina. Entonces, esta es la siguiente etapa de maduración, mielocito.
¿Cuál es la siguiente etapa de maduración? Metamielocito. Fíjense, aquí estamos viendo diferentes células, pero vamos a ver esta que está aquí. Esta célula es el metamielocito. Fíjense, el núcleo se va haciendo más arreñonado, ya la cromatina no es fina, ya no vemos nucleolos, el citoplasma ya no es basófilo, ya no es azul, aunque todavía se ve por ahí en el fondo algo de azulofilia, pero entonces los gránulos secundarios empiezan a dispersar en toda la célula. Todo ese polvito amarillito, rosita, cafecito que veíamos en la tapa del mielocito, ya en la etapa de metamielocito, se empiezan a dispersar por toda la célula. Esa es la siguiente etapa de maduración, el metamielocito. Después viene la etapa de banda. Por ejemplo, aquí estamos viendo una banda. ¿Por qué se llama banda o callado? Pues porque el núcleo tiene más o menos esa forma de banda o de callado. Pero esta célula, el núcleo se fue arreñonando, se fue achatando. Este de aquí, hasta que adquirió esta forma. Fíjense cómo aquí ya no tenemos nucleolos, ya no tenemos cromatina fina. Y la célula está ocupada, los granos que más se ven son los gránulos, se ve el fondo cafecito, un fondo cafecito. Pero estos más grandes que se ven aquí son los gránulos primarios, vamos a ver. Estos que se ven aquí, todos estos más grandecitos, redonditos, son los gránulos primarios. Y ese polvito que se ve en el fondo, cafecito, rosita, son los gránulos secundarios. Bueno, pero entonces aquí estamos yendo principalmente al metamielocito. ¿Cuál es la siguiente etapa de maduración después del metamielocito? Pues siguen las células que llamamos en banda, ya lo dije. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos neutrófilos en banda. Fíjense cómo la cromatina es más gruesa. ¿Aquí lo ven? Cromatina gruesa. Aquí lo vemos también. Esta es una banda, ¿no? Este no tiene forma de como esta, ¿no? Pero el núcleo no está segmentado. Todavía no tiene segmentos, como en este caso. Entonces son neutrófilos en banda. Y fíjense, aquí estamos viendo a gran aumento los gránulos, estos más gruesos que estoy señalando. Estos puntos más gruesos son los gránulos primarios. Y este fondo cafecito, como polvito que se veía en el fondo, son los gránulos secundarios. Aquí se ven más oscuritos, ¿no? Aquí se ven más claritos. Pero aquí vemos una gran cantidad de gránulos negros, casi negros, grises. Ahora ya se ven más grises. Un color neutro, ¿no? Son los neutrófilos en banda. Bueno, entonces, estos gránulos más gruesos son los primarios. Y ese fondo que se ve ahí, como polvito, esto que vemos aquí también son los gránulos secundarios. Entonces, la siguiente etapa de maduración es el neutrófilo en banda. ¿Qué le va a pasar a esta célula después? Pues que el núcleo se va a empezar a segmentar para dar origen a los neutrófilos segmentados. Entonces, aquí estamos viendo neutrófilos segmentados, fíjense. Este, por ejemplo, tiene un segmento, dos, tres segmentos. Este tiene un segmento, dos segmentos. Fíjense, aquí todavía no se ha segmentado completamente. Entonces, este es un neutrófilo segmentado. Y aquí vemos otros dos aquí abajo. Vamos a verlos con más aumento. Fíjense, aquí se ve con más detalle. Un segmento, dos segmentos, tres segmentos. Pero todos esos gránulos grises que estamos viendo aquí son los gránulos neutrófilos. Y aquí también los estamos viendo más grises, se ven grandes y se ven de color gris. Aquí se aprecia mejor el color grisáceo, un color gris, un color neutro,
Entonces, todas estas células se llaman granulocitos neutrófilos. ¿Por qué se llaman granulocitos? Pues porque tienen gránulos de color neutro, gris, grisáceos, gránulos neutrófilos. Entonces, estas células, fíjense, ¿cuáles son los nombres de estas células? Estas células se llaman granulocitos 1. Bueno, primero, ¿son leucocitos? Sí. Leucocito, acuérdense que quiere decir glóbulo blanco. Leuco viene de blanco, cito de célula, la célula blanca. Alguien me podría decir, oiga, pero esas no son blancas. Bueno, es que cuando nosotros tomamos una muestra de sangre y la centrifugamos, abajo quedan los eritrocitos. Luego queda una capita blanca encima de esos eritrocitos, como natilla, y esos son los glóbulos blancos. Y después siguen las plaquetas y después sigue el plasma. Entonces, cuando centrifugamos una muestra o tomamos la muestra y la dejamos ahí en un tubo de ensayo, al rato se separan estas células y arriba quedan una capita blanca. Y ahí, cuando las observamos al microscopio, vemos que son estas células. Leucocitos. ¿Cuáles leucocitos? Pues los leucocitos neutrófilos, leucocitos eosinófilos, leucocitos basófilos, leucocitos monocitos y los linfocitos, ¿no? Bueno, en este caso, estas células se llaman leucocitos, pero también se llaman granulocitos, en este caso, granulocitos neutrófilos. ¿Por qué? Pues porque tienen gránulos, granulocitos. Entonces se llaman glóbulos blancos, sí, también son glóbulos blancos o leucocitos. Se llaman granulocitos, sí, también son granulocitos. ¿Qué otro nombre reciben? Pues neutrófilos, granulocitos neutrófilos o neutrófilos segmentados. ¿Por qué segmentados? Pues porque ya están en segmentos, el núcleo ya se ha segmentado. ¿Qué nombre reciben? Leucocito, glóbulo blanco, granulocito neutrófilo o neutrófilo segmentado. Esos son los nombres que reciben estas células. Y son leucocitos, claro. Bueno, en síntesis, estas son las etapas de maduración de estas células. Vamos a ver qué sigue. Bueno, ahora siguen las siguientes etapas de maduración de los blastos. Ahorita los vamos a ver, pero fíjense, aquí vemos en resumen. Este es un mieloblasto. En este caso estamos viendo la maduración de los neutrófilos. Un mieloblasto de la línea de los neutrófilos. ¿Qué le va a pasar a esta célula? Pues va a madurar hacia mieloblasto 1B, mieloblasto 2 y después va a madurar hacia promielocito. Fíjense, aquí estamos viendo el promielocito que vimos hace un rato. Acuérdense que esta es la etapa donde la célula tiene la mayor cantidad de gránulos y por lo tanto la mayor cantidad de mieloperoxidasa. Y esto es importante porque acuérdense que para nosotros diferenciar a las células de estirpe mieloide de las células de estirpe linfoide, lo hacemos a través de en un primer momento, a través de la enzima lisosomal que llamamos mieloperoxidasa. Vamos a ver en esta imagen, vamos a recordarlo. Fíjense, célula tronco-hematopoyética que se diferencian hacia células formadoras de colonias Helminth o hacia progenitor linfoide temprano. Progenitor linfoide temprano. De estas células, ¿cuáles son las que tienen mieloperoxidasa? Pues estas, las que van a originarse de las células formadoras de colonias Helminth. Todas, no todas. Por ejemplo, de estas se van a originar los eritroblastos, los megacarioblastos,
los mieloblastos de la línea de los neutrófilos, los mieloblastos de la línea de los eosinófilos, los mieloblastos de la línea de los basófilos, los blastos de las células cebadas, los blastos de los macrófagos, los blastos de las células dendríticas presentadoras de antígenos, los blastos de los osteoclastos, los blastos de las células dendríticas plasmocitoides, que ya después mencionaremos. Estas son las células que se originan de las células formadoras de colonias Helminth. Entonces, ¿cuáles son las que tienen mieloperoxidasa? Las células de estirpe mieloide. Las células de estirpe linfoide nunca van a tener mieloperoxidasa. Normalmente no tienen mieloperoxidasa. Las células de estirpe linfoide. Ahora, de las células de estirpe mieloide, ¿cuáles son las que tienen mieloperoxidasa? Estas, mieloblastos de la línea de los neutrófilos, mieloblasto de la línea de los eosinófilos y estas otras células, que son los monoblastos. Los monoblastos también pueden tener peroxidasa. Bueno, entonces es importante porque cuando tenemos una proliferación neoplásica de blastos en una leucemia aguda, lo primero que hacemos es identificar qué blastos son. ¿Son blastos mieloides o son blastos linfoides? Y cuando son blastos mieloides, la leucemia a la que se origina de estas líneas decimos leucemia mieloide. Pero a veces podemos tener proliferación de células de estirpe linfoide y no tienen mieloperoxidasa. Cuando hacemos una tensión citoquímica para mieloperoxidasa, las células no tienen positividad de mieloperoxidasa. Entonces decimos, probablemente sean blastos de estirpe linfoide. Ahora, esto en un primer momento. Nosotros para poder diferenciar a los blastos mieloides de los blastos linfoides, pues no solamente usamos tinciones, tenemos que usar inmunomarcaje para poder decir qué tipo de célula es exactamente la que está proliferando. Pero en un primer momento la mieloperoxidasa nos va a ayudar para poder diferenciar son blastos mieloides o son blastos linfoides. Bueno, entonces vamos a regresar a la imagen que teníamos. Entonces, aquí está. Vamos a ver esta imagen. Entonces, etapas de maduración. Mieloblasto 1A, mieloblasto 1B, mieloblasto 2, promielocito, mielocito, metamielocito, banda y segmentado, ¿no? Esas son las etapas de maduración, en resumen. Bueno, ahora, fíjense, ya vamos a ver cuántas células se originan de un mieloblasto. Pero fíjense, esta es una tensión citoquímica para mieloperoxidasa. Aquí estamos viendo células de sangre periférica, células normales, y donde usamos un colorante para teñir a las células. Fíjense, este es un neutrófilo, este es un monocito. Acuérdense que las células que tienen mieloperoxidasa son células de estirpe mieloide. Y de estas, los monocitos que se originan de monoblastos, y en este caso es un neutrófilo que se origina de un mieloblasto de la línea de los neutrófilos. Es un neutrófilo segmentado. Entonces, esta es una tensión citoquímica para mieloperoxidasa. Estamos viendo dos de las células en la sangre que contienen mieloperoxidasa. Y aquí la podemos ver directamente. Aquí vemos el núcleo segmentado, ¿no? Un segmento, otro segmento, otro segmento. Y este es un monocito. Fíjense cómo la cantidad de mieloperoxidasa es diferente en ellos. Este tiene mieloperoxidasa poca. Este tiene peroxidasa mucha. En la siguiente clase vamos a ver más acerca de esto.